El fútbol no perdona. Esta semana todas las miradas se centraron en André Onana, el arquero del Manchester United, cuyo nombre volvió a ocupar los titulares, pero no por las razones que él hubiera querido. Una actuación que dejó mucho que desear ante el Olympique de Lyon en un partido decisivo de la Europa League reabrió un debate que ya venía cocinándose a fuego lento. ¿Es Onana el portero que necesita el United para volver a la élite? Con Paul Scholes alzando la voz sin piedad y excompañeros sumándose al coro de críticas, la situación del camerunés parece cada vez más delicada. ¿Estamos presenciando el principio del fin para Onana en Old Trafford? Abróchate el cinturón que es de escucha, y no es para menos. El exmediocampista, leyenda del club, no es conocido precisamente por endulzar sus palabras, y en esta ocasión su blanco fue André Onana, el arquero camerunés del United, a quien no dudó en responsabilizar directamente por el empate 2-2 ante el Olympique de Lyon en la ida de los cuartos de final de la Europa League. Probablemente Onana hubiera deseado haber mantenido la boca cerrada antes del partido. Es un error garrafal, soltó Scholes durante la retransmisión. Así, sin filtros, como acostumbra. Pero ¿es justo cargarle todo el peso del empate a Onana? ¿O hay más elementos que considerar en esta historia que cada vez se hace más ruidosa en Old Trafford? El partido de entrada fue intenso. Manchester United mostró momentos de dominio, pero también expuso debilidades defensivas. Y cuando un equipo quiere competir a gran nivel en Europa, un error en la portería puede ser determinante. En este caso fueron dos fallos de Onana que resultaron letales. El primero, tras un tiro libre de Thiago Almada, donde el arquero se quedó estático sin reaccionar con la velocidad necesaria. El segundo, un rebote mal gestionado, dejó servido el gol del empate en los pies de Ryan Cherki. Más allá de la anécdota del partido, lo que preocupa es que esto no parece un hecho aislado. Según un informe de The Telegraph, Onana ha cometido errores decisivos en al menos 8 encuentros desde su llegada al club. Es una cifra alarmante para un portero que llegó con la misión de llenar los zapatos de leyendas como De Gea, Van der Sar o Schmeichel, y justamente eso es lo que hace que el contexto sea aún más complicado. Onana llegó con altas expectativas. Proveniente del Inter de Milán, donde disputó una final de Champions, era visto como un portero moderno, con buen juego de pies y la capacidad de iniciar jugadas desde el fondo. Pero la Premier League y las noches europeas con el United han sido un territorio mucho menos amable para él. Ahora bien, cuando un excompañero como Nemanja Matic, ahora en las filas del Lyon, se suma al debate, el foco se agranda. Matic no se guardó nada. Si eres uno de los peores porteros del United, tienes que tener cuidado con lo que dices. Si De Gea, Schmeichel o Van der Sar hubieran hablado así, lo entendería. Pero tú, Onana, es una crítica dura pero no infundada. Lo curioso es que todo esto se desató antes del partido, cuando Onana declaró que el United era claramente superior al Lyon y que lo demostrarían en el campo. El resultado y sobre todo su actuación del conjunto del técnico portugués Rubén Amorim dejaron esas palabras en evidencia. En fútbol, pocas cosas resultan más peligrosas que subestimar al rival. Paul Scholes, con esa capacidad para sintetizar en pocas palabras lo que muchos piensan, apuntó directamente al ego como uno de los problemas del arquero. No entiendo qué intenta hacer en el primer gol. Es un buen balón, sí, pero su reacción es inaceptable. Es un error terrible. Y cuando lo dice alguien como Scholes, con el peso de la historia del Manchester United en la espalda, el mensaje cala hondo. Pero más allá de lo mediático, el rendimiento de Onana plantea una pregunta crucial. ¿Tiene realmente nivel para ser el arquero titular del Manchester United? Porque en un club de esta magnitud, los errores se pagan caros, no solo en el marcador, sino también en confianza, jerarquía y proyecto. Lo más preocupante quizás es la frecuencia. No estamos hablando de una mala noche o de una jugada desafortunada. Estamos hablando de un patrón de errores que comprometen al equipo y siembran dudas no solo entre los aficionados, sino también probablemente en el cuerpo técnico. Erik ten Hag, que ya trabajó con Onana en el Ajax, ha sido uno de sus principales defensores. Fue él quien insistió en su fichaje, apostando por un portero que conocía su sistema de juego. Pero en la alta competencia, la fidelidad tiene un límite, y si los resultados no acompañan, todo entrenador se ve obligado a tomar decisiones incómodas. Y es que más allá del estilo, más allá del juego de pies o de la capacidad para salir jugando, el primer mandamiento de un arquero sigue siendo evitar que el balón entre en su arco. Si eso no se cumple, todo lo demás pasa a un segundo plano.
y Onana, por ahora, está reprobando en esa asignatura. Lo curioso es que, a pesar de los errores, hay momentos en los que Onana demuestra por qué fue considerado uno de los mejores de su generación. Atajadas espectaculares, reflejos felinos, personalidad en el área. Pero todo eso queda ensombrecido cuando los errores son tan costosos y frecuentes. Además, el entorno no ayuda. Manchester United atraviesa una etapa de reconstrucción con una plantilla en evolución y muchas dudas a nivel institucional. En ese contexto, lo último que necesita el equipo es inestabilidad en una posición tan clave como la portería. Y por supuesto, los medios no perdonan. En Inglaterra, la prensa es feroz. Cada error de Onana es analizado al milímetro, reproducido en cámara lenta una y otra vez. Las redes sociales, además, amplifican todo. En este ecosistema, mantener la confianza y la calma es todo un desafío. Entonces nos encontramos en una encrucijada. Onana necesita mejorar, sin dudas, pero también necesita respaldo, una estructura sólida que le permita recuperar confianza, porque si no, lo que viene puede ser aún más complicado. Y en el fútbol, cuando la confianza se quiebra, levantarla no es tarea sencilla. Lo de Scholes, entonces, no es simplemente una crítica, es una advertencia, una llamada de atención, porque si alguien como él, que conoce los pasillos de Old Trafford como pocos, levanta la voz de esa manera, es porque ve algo que no le gusta, algo que, en su experiencia, puede convertirse en un problema mayor si no se corrige a tiempo. ¿Se le acaba el tiempo a Onana en el Manchester United? Esa es la gran pregunta, porque los clubes grandes no esperan, y si no hay una mejora sustancial, puede que la paciencia se agote antes de que termine la temporada. El margen de error se ha reducido, y él lo sabe. Hay una diferencia entre equivocarse y repetirse en los errores. Lo primero es humano, lo segundo imperdonable en la élite. Y Onana, por desgracia, está cayendo en la segunda categoría, pero el fútbol también da revanchas. La vuelta ante el Lyon será una nueva oportunidad para redimirse, para callar bocas, para demostrar que sigue siendo el arquero que brilló en Ámsterdam y en Milán, aunque para eso, primero, tiene que empezar por silenciar sus propios fantasmas. Lo cierto es que hoy, más que nunca, Onana está en el ojo del huracán, y cómo responda a esta tormenta puede marcar el resto de su carrera en el Manchester United, porque los errores se perdonan, sí, pero solo cuando vienen seguidos de respuestas, de carácter, de crecimiento